14 de abril de 2026. La crisis política venezolana continúa entrando en nuevas fases de tensión y reconfiguración mientras la oposición democrática intenta retomar protagonismo en medio de un complejo escenario marcado por negociaciones internacionales, intereses energéticos, presión social interna y crecientes cuestionamientos sobre el rumbo que podría tomar una eventual transición en el país. En las últimas horas, el debate nacional ha comenzado a centrarse en una interrogante que gana fuerza dentro de diversos sectores políticos y mediáticos: si María Corina Machado ha decidido endurecer su postura frente al actual proceso de negociación internacional, al considerar que el cronograma impulsado desde Washington estaría priorizando la recuperación petrolera sobre la restauración democrática inmediata en Venezuela. La discusión surge luego de que la principal coalición opositora del país reiterara públicamente su exigencia de que cualquier proceso de transición política incluya garantías electorales inmediatas, un Consejo Nacional Electoral independiente y la convocatoria de elecciones libres como eje principal de cualquier acuerdo futuro. La plataforma unitaria ha venido insistiendo en que el país necesita avanzar hacia elecciones competitivas con supervisión internacional, devolución de tarjetas partidistas y liberación de presos políticos, mientras respalda a María Corina Machado como su candidata y figura principal de cara a un eventual proceso presidencial. Este planteamiento ha sido interpretado por analistas como una señal de presión hacia el esquema de transición gradual que, según diversos sectores políticos, estaría siendo impulsado desde la administración estadounidense bajo una lógica de tres fases: estabilización política, recuperación económica y posterior transición electoral. Aunque dicho esquema no ha sido formalmente confirmado en documentos oficiales, su presunta existencia ha sido ampliamente debatida dentro del panorama político venezolano como una posible hoja de ruta pragmática respaldada por sectores internacionales interesados en estabilizar primero el país antes de avanzar hacia una elección presidencial definitiva. Dentro de ese contexto, algunos observadores consideran que María Corina Machado habría comenzado a marcar distancia frente a una estrategia que, según sus críticos, podría postergar durante varios años la celebración de elecciones presidenciales mientras se consolida un proceso de recuperación económica encabezado por la actual administración interina de Delcy Rodríguez. La propia Machado reiteró recientemente que los venezolanos están preparados para unas elecciones libres y defendió la necesidad de acelerar el proceso democrático, insistiendo en que el país no debe aceptar dilaciones indefinidas en nombre de la estabilidad. La tensión entre ambas visiones refleja uno de los debates más importantes del momento: si la prioridad debe ser reconstruir primero la economía y garantizar estabilidad institucional antes de convocar elecciones, o si por el contrario, la única vía legítima para estabilizar el país pasa necesariamente por un proceso democrático inmediato respaldado por el voto popular. Para muchos sectores opositores, cualquier cronograma que retrase excesivamente la transición electoral corre el riesgo de convertirse en una nueva fórmula de permanencia indirecta del chavismo bajo una estructura renovada. Mientras este debate político se desarrolla en las altas esferas, la realidad cotidiana de millones de venezolanos continúa marcada por la precariedad económica, el deterioro de servicios públicos y el regreso de escenas que evocan algunos de los peores años de la crisis nacional. Durante las últimas semanas se han reportado nuevas fallas eléctricas, interrupciones de agua potable, racionamientos programados en centros comerciales y crecientes colas en diversos servicios básicos. La inflación acumulada en el primer trimestre de 2026 alcanzó 71,8% según cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, lo que evidencia que la economía sigue enfrentando fuertes desequilibrios pese a la narrativa de estabilización impulsada por el oficialismo. Para muchos ciudadanos, el escenario actual comienza a recordar etapas críticas como la de 2014, cuando el país atravesó una combinación de colapso económico, protestas masivas y severo deterioro de servicios básicos. El malestar social se ha hecho cada vez más visible en sectores sindicales, estudiantiles y gremiales, donde crece la presión por aumentos salariales, mejoras laborales y respuestas concretas frente a la inflación y la pérdida sostenida del poder adquisitivo. En este contexto, diversas organizaciones sindicales y estudiantiles han convocado movilizaciones durante abril para exigir respuestas tanto al gobierno venezolano como a actores internacionales involucrados en la actual reconfiguración política. Una de las protestas más comentadas es la prevista frente a la sede diplomática estadounidense en Caracas, donde sectores sociales buscan enviar un mensaje directo a Washington reclamando claridad sobre el proceso de transición y mayor compromiso con una democratización real del país. Simultáneamente, el Partido Socialista Unido de Venezuela enfrenta el desafío de contener una doble presión interna. Por un lado, la necesidad de mantener cohesión política mientras reorganiza su liderazgo tras la salida de Nicolás Maduro, y por otro, el creciente desgaste social derivado de la crisis económica y el malestar ciudadano. Algunos analistas sostienen que el oficialismo
chavismo intenta equilibrar ambas tensiones utilizando una estrategia de contención política basada en la promesa de estabilidad institucional, reformas económicas graduales y el control estricto de la agenda pública. Dentro de este panorama, uno de los temas más sensibles continúa siendo la creciente influencia del factor petrolero en el nuevo escenario político venezolano. Chevron se ha consolidado recientemente como el principal productor privado de petróleo en Venezuela tras la firma de nuevos acuerdos con PDVSA, fortaleciendo significativamente su participación dentro del mercado energético nacional. La empresa estadounidense produce actualmente cerca de 260,000 barriles diarios y proyecta incrementar esa cifra hasta en un 50% durante los próximos 2 años. La expansión de Chevron dentro del país ha sido interpretada por muchos como una señal de que Washington busca consolidar una estrategia pragmática enfocada en garantizar seguridad energética regional, impulsar inversiones privadas y recuperar progresivamente la capacidad productiva petrolera venezolana. Sin embargo, esta política también ha despertado fuertes críticas entre sectores que consideran que se estaría hipotecando la soberanía energética nacional a cambio de estabilidad política temporal. Para algunos analistas, el fortalecimiento de acuerdos entre Chevron, PDVSA y la administración interina representa mucho más que una simple operación económica. Simboliza una nueva arquitectura de poder donde la estabilidad financiera y la recuperación energética podrían convertirse en prioridad estratégica incluso por encima de la democratización inmediata. La reciente consolidación de Delcy Rodríguez como principal interlocutora política en materia económica refuerza esta percepción. Su gobierno interino ha promovido activamente reformas destinadas a flexibilizar el mercado, abrir sectores estratégicos a capital extranjero y modernizar parcialmente el aparato económico estatal. No obstante, este proceso también genera tensiones dentro del propio chavismo. Sectores más ideológicos del oficialismo han manifestado preocupación por lo que consideran una excesiva apertura al capital internacional y una transformación acelerada del modelo socialista tradicional hacia un esquema de corte tecnocrático y pragmático. La administración de Rodríguez ha buscado proyectar una imagen más moderada y orientada a la inversión, pero sin desmontar completamente la estructura de control político heredada. En medio de todo esto, la figura de María Corina Machado continúa consolidándose como principal referencia opositora dentro y fuera del país. La plataforma unitaria reiteró recientemente su respaldo a Machado como candidata de consenso para unas próximas elecciones presidenciales, en una clara señal de unidad interna frente a la nueva etapa política venezolana. Machado, quien ha ganado relevancia internacional tras recibir el Premio Nobel de la Paz y fortalecer su perfil diplomático en Europa y Estados Unidos, insiste en que el país no puede aceptar una transición indefinida basada únicamente en pactos de élites o acuerdos económicos internacionales. Para su entorno político, el riesgo principal radica en que el actual proceso derive en una normalización autoritaria donde el chavismo mantenga control institucional bajo una nueva narrativa económica y una imagen internacional más moderada. A nivel internacional, la situación venezolana continúa siendo seguida de cerca por Europa, América Latina y organismos multilaterales. Líderes internacionales han reiterado la necesidad de garantizar que cualquier proceso de transición incluya supervisión internacional, participación pluralista y respeto a derechos políticos fundamentales. El presidente francés Emmanuel Macron sostuvo recientemente conversaciones con María Corina Machado sobre la situación venezolana y expresó respaldo a una transición democrática pacífica conforme a la voluntad popular. Sin embargo, pese a las declaraciones de apoyo, la comunidad internacional también parece cada vez más dividida entre quienes favorecen una transición inmediata y quienes priorizan primero la estabilidad política y económica antes de avanzar hacia elecciones. Este equilibrio de intereses geopolíticos convierte la situación venezolana en un tablero extremadamente complejo, donde convergen aspiraciones democráticas internas, intereses energéticos internacionales, disputas ideológicas y estrategias regionales de seguridad. Lo cierto es que Venezuela vive uno de los momentos más delicados y determinantes de su historia reciente. La combinación de presión social interna, pugna entre estabilización económica y transición democrática, lucha por el control de recursos estratégicos y tensión entre actores nacionales e internacionales configura un escenario donde cada decisión puede alterar profundamente el rumbo del país. Mientras el oficialismo busca consolidar una nueva etapa bajo liderazgo renovado, la oposición presiona para evitar que el tiempo político juegue en contra de la democratización. Y mientras Washington parece equilibrar intereses estratégicos con discurso democrático, millones de venezolanos continúan esperando respuestas concretas a problemas inmediatos que afectan su vida diaria. En medio de ese complejo panorama, la pregunta que domina hoy el debate nacional sigue siendo la misma: si Venezuela realmente se acerca a una transición democrática genuina o si simplemente está entrando en una nueva fase de adaptación del mismo sistema bajo nuevas condiciones, nuevos actores y nuevas reglas de juego.
Si quieres, te la adapto en una versión más explosiva estilo Impacto Venezuela, noticiero viral YouTube, para que tenga tono más dramático y retenga mejor audiencia en video. www.larepublica.co/globoeconomía/ la oposición venezolana respalda a Machado como candidato en las próximas elecciones. La oposición venezolana respalda a Machado como candidato en las próximas elecciones. Noticiasim.com/mundo/Venezuela /2026/04/12 María Corina Machado. Venezolanos listos para elecciones 1978-301. María Corina Machado. Venezolanos listos para elecciones. https://laf.com/economía/2026/ Inflación Venezuela, primer trimestre 2026, docción, UTM-source = chatgpt.com. Inflación en Venezuela aumenta 71,8% en primer trimestre. https://elpaís.com/América 2026 Chevron se afirma como el mayor productor privado de crudo en Venezuela. Chevron se afirma como el mayor productor privado de crudo en Venezuela. https://elpaís.com/América 2026 Delcy Rodríguez anuncia nuevos acuerdos con Chevron para incrementar la producción de petróleo. Delcy Rodríguez anuncia nuevos acuerdos con Chevron para incrementar la producción de petróleo. https://www.reuters.com/world/Americas Francés Macron hold talks with Venezuelan opposition leader Machado UTM-source = chatgpt.com. Frances Macron holds talks with Venezuelan opposition leader Machado.